Buenos días, mis amigos, buenos días. Buenos días, queridos amigos. Bueno, como ustedes saben, yo vengo subiendo una serie de videos que tratan con respecto a las masacres cometidas por la dictadura cubana contra ciudadanos cubanos. Hoy vamos a hablar de una masacre. Hoy vamos a hablar de la masacre del remolcador 13 de marzo. Cada vez que en Cuba se comete una masacre, siempre el régimen cubano le echa la responsabilidad a las personas que quisieron abandonar el país. El único responsable de todo lo que ha sucedido en Cuba desde el año 1959 hasta el día de hoy es el régimen cubano. El régimen cubano, sencilla y llanamente, desde el mismo año 1959, abolió todos los derechos, anuló todos los partidos políticos y se entronizaron en el poder por medio de la violencia, y Fidel Castro y su hermano llegaron al poder por medio de la violencia. Hasta el día de hoy que persiste esa violencia contra el pueblo de Cuba, un pueblo que está sumido en la más profunda miseria. Y ellos, sin embargo, sobre todo Raúl Castro y este puesto de dedo que se llama Díaz-Canel, que les sirve hasta el día que ellos entiendan que les sirva, y que están sometiendo al pueblo de Cuba a una violencia increíble. Hoy vamos a hablar de un trágico naufragio. Vamos a hablar del naufragio que ocurrió en la bahía de La Habana y que dejó decenas de muertes, y fue el hundimiento del remolcador 13 de marzo. Yo les voy a leer y ustedes, un momento por favor, y ustedes sacarán sus conclusiones. Yo les doy mis comentarios, ustedes pueden dejar los comentarios atrás, debajo, y si les interesa seguir lo que voy a seguir subiendo con respecto a la dictadura cubana, sencillamente suscríbase, dé un like para que estos videos fluyan más en YouTube y el mundo conozca lo que ha pasado, lo que pasa y lo que sigue pasando en estos momentos en Cuba. Bueno, vamos al tema. El remolcador 13 de marzo fue un remolcador que fue hundido por los genisados de la dictadura cubana. Yo le voy a leer un artículo que tengo acá que lo ilustra muy bien. Y comienza así: tic, 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 tic. Radio reloj da la hora, 8:16. Zozobró embarcación robada por elementos antisociales. En la madrugada de hoy, elementos antisociales sustrajeron por la fuerza una embarcación del puerto de La Habana con el fin de abandonar ilegalmente el país. Comencemos. En Cuba, cuando usted toma una actitud que va contraria a la dictadura cubana, que va contraria a la familia Castro, porque es una familia, es una mafia, automáticamente a usted lo tildan de antisocial y le pueden poner cuantos epítetos ustedes quieran: deserto, gusano, escoria, lo que ustedes quieran poner, ellos lo ponen para denigrar la voluntad de los cubanos que sencillamente no quieren seguir viviendo en un campo de concentración. Continuamos. Así se informó la radio cubana por primera vez del hundimiento del remolcador 13 de marzo y la muerte de 41 de sus ocupantes cuando intentaban salir ilegalmente del país. ¿Qué cosa es Radio Reloj? Radio Reloj es una emisora cubana
que existe desde hace muchísimo tiempo, donde se da la hora cada un minuto y en minuto y minuto se van pasando noticias. Noticias que siempre hablan de los supercumplimientos de la dictadura, de que el país está muy bien, de que todo marcha bien, de que se cumplen planes quinquenales. Desde que yo tengo uso de la memoria, siempre como todas las radios en Cuba, que son medios de propaganda de una nefasta dictadura. Continuamos. El testimonio de un sobreviviente, Sergio Perodín, quien vio morir a su esposa y a su hijo aquel día, y de Jorge García, quien perdió un hijo y otros 13 miembros de su familia. Yo les remito a ustedes a que busquen en YouTube el testimonio de este personaje. Busquen hundimiento del remolcador 13 de marzo, testimonio. Y posiblemente ahí le va a saltar el testimonio de este hombre que perdió 13 miembros de su familia en esta masacre. Para conocer sus recuerdos sobre uno de los episodios más oscuros de la emigración de cubanos hacia Estados Unidos. Jorge García no había podido conciliar el sueño esa noche. Llevaba más de 3 meses preparando la salida y era el día esperado, el 13 de julio del año 1994. La partida se había pospuesto 3 veces por diversas razones, porque la noche del día 12 de julio estaban todos con una mezcla de ansiedad y expectativa. Finalmente emprenderían el viaje rumbo a Aguas de la Florida, Estados Unidos. El cuñado de García, Fidencio Ramel Prieto Hernández, era el líder de la expedición. Tenía unos 51 años, era de origen campesino, estatura media y cara redonda y gafas oscuras. Estoy mirando la foto de esta persona ahora en mi laptop. Además de ser jefe de operaciones del puerto de La Habana, Prieto era el secretario general del Partido Comunista. O sea, este individuo que iba a desertar, que quería marcharse de Cuba, era el secretario del Partido Comunista en el puerto de La Habana. Un comunista que quería huir del comunismo. Esos 2 cargos le concedían una autoridad suficiente como para poder moverse con total libertad por el puerto sin ser cuestionado, y le daba acceso privilegiado a la información de las operaciones portuarias. Voy rápido porque la batería de mi cámara ya está poco viejita y me da solamente 30 minutos de grabación. Era el día perfecto para la salida. El mar estaría en calma en todo el estrecho de la Florida, según el parte meteorológico que estudiaban hacía semanas. Con poco viento y un motor de 1500 caballos de fuerza, estarían en los cayos de la Florida para la hora de la cena. El cayo más cercano a Cuba, que pertenezca a los Estados Unidos, es Cayo Hueso. Se encuentra a 95 millas náuticas. En total viajarían 72 personas. Para evitar filtraciones de información a la policía, a la seguridad del Estado, habían dividido a los viajeros en grupos. Solo 4 jefes de grupo sabían el día de la salida y el lugar. Las madres le habían dicho a los niños que iban a acampar. Aquí me paro. A los niños no se les podía decir que iban a tomar un remolcador y que iban a salir del país. No. Mucha gente le cae arriba a esto y le tiran la responsabilidad a los padres. El único responsable de las masacres, de la ansiedad de los cubanos salir de la isla donde nacieron, no importa si haya que pagar como precio la muerte, es la dictadura impuesta por Fidel Castro desde el año 1959 hasta la fecha. Cientos de cubanos han perdido la vida en el estrecho de la Florida, sencilla y llanamente porque no están dispuestos a pasar su existencia en un país que no le da absolutamente ninguna posibilidad. Continúo.
Esa noche un grupo se reunió en mi casa y de ahí salieron a encontrarse con nosotros en la terminal del puerto de La Habana, donde estaba la embarcación 13 de marzo, un remolcador industrial de 25 metros de largo. Prieto se había encargado de revisar minuciosamente la embarcación, probarla en travesías de trabajo, ponerle casco y motor nuevo. Le puso un casco y un motor nuevo. Él tenía todas las llaves necesarias, incluyendo las del timón y el motor del remolcador, por lo que no fue necesario usar la fuerza en ninguna instalación. Cosa de que el régimen dijo que se la habían llevado por la fuerza, cosa que es mentira. Los 7 tripulantes que trabajaban habitualmente en la embarcación se habían sumado a la fuga. O sea, la gente que trabajaba con esta embarcación, el remolcador 13 de marzo, también se sumaron para largarse de Cuba lo más rápido posible, salir del infierno. A la 1:30 am ya no quedaba nadie en casa de García, aunque no irían en la travesía ni él ni su mujer. Pudieron conciliar el sueño. Sabían que los riesgos podían crecer sin previo aviso y convertirse en letales. Pero casi todos los mayores de edad enlistados estaban muy bien de espíritu. La embarcación, a diferencia de las balsas caseras utilizadas frecuentemente por los cubanos para escapar hacia Estados Unidos, es una embarcación segura. Sergio Perodín, uno de los jefes del grupo y sobreviviente de la tragedia, le cuenta a BBC El Mundo, periódico, que alrededor de las 3 am ya estaban los 72 viajeros a bordo del remolcador 13 de marzo. La zarpada fue a unos 300 metros de la capitanía del puerto de La Habana. Con el motor a muy bajas revoluciones, decidieron alejarse al máximo de la capitanía e ir bordeando la bahía de La Habana. Pronto se dieron cuenta de que estaban siendo seguidos por 2 embarcaciones, modelo Polargo. Una de estas embarcaciones se había fugado antes de que este grupo intentara salir del país. Una Polargo fue secuestrada y esa gente sí llegaron a los Estados Unidos. Las Polargo son de fabricación holandesa y tienen un casco de acero, habilitadas para apagar fuego con sendos cañones de agua salada a presión. Perdón, señores, porque acá hay un cambio de temperatura increíble. Lo mismo hace frío que hace calor y todo el mundo anda con gripe. Según los relatos, las Polargo le hacen señal al 13 de marzo en un par de ocasiones con sus potentes luces, pero el remolcador acelera y por momentos se aleja de las naves que tratan de impedir que sigan su rumbo hacia aguas internacionales. Pero di cuenta que a la altura del Castillo del Morro, que se encuentra a la entrada de la bahía de La Habana, las embarcaciones que los persiguen comienzan a disparar sus potentes ráfagas de agua, arrasando con todo lo que se encontraba en cubierta. Los sobrevivientes cuentan que algunas mujeres deciden salir con sus hijos en los brazos para alertar a la Polargo de las consecuencias de sus acciones. Pero los chorros se aceleran y la presión del agua lanza al mar a algunas de estas mujeres y estos niños. Poco después, otra Polargo se suma y comienzan a embestir al remolcador, provocando una ruptura en el casco del remolcador que era de madera, recuerda Perodín. La embestida por popa, deja una grieta por donde el barco empieza a hacer agua. Algunos de los niños y adultos que se encontraban en la sala de máquinas mueren en ese momento, atrapados entre la entrada del mar y las máquinas del remolcador. Una vez lanzados al mar y el 13 de marzo totalmente hundido, comienza a salir a flote fragmentos del barco como pedazos de madera y una nevera industrial
con aire atrapado en su interior, donde muchas de las personas que iban en el remolcador 13 de marzo se agarran a esta nevera para no hundirse, para no perecer. Las 3 naves Polargo, con sus motores a máxima revolución, montaron un cerco alrededor de los sobrevivientes, creando remolino. En un momento apagaron los motores y abrieron paso a una embarcación militar de las tropas guardafronteras para que recogiera a los náufragos, a la vez que un buque de bandera griega entraba al puerto de La Habana y pasaba a menos de 1 milla del incidente. Gracias a Dios, un buque de bandera griega estaba entrando al puerto de La Habana y estaba mirando todo lo que pasaba. Estaba mirando absolutamente todo lo que pasaba. Cuando esta gente se dan cuenta que el barco griego se encontraba cerca, incluyendo a los guardafronteras, ahí dejan de lanzar chorros de agua contra la embarcación 13 de marzo, porque sabía que lo estaban mirando. Gracias a ese buque griego no fueron eliminados todos, no fueron eliminados absolutamente todos. Alrededor de las 6 a.m. del 13 de julio, Jorge García, sin poder pegar un ojo durante toda la noche, se levanta de la cama para hacerse un café y, como cada mañana, casi de forma automática, sintoniza Radio Reloj, esta estación que ya le dije que da la hora e información cada 1 minuto. Y en ese momento escucha una muy mala noticia. En la madrugada de hoy, elementos antisociales sustrajeron por la fuerza del puerto de La Habana una embarcación con el fin de abandonar ilegalmente el país. Todas las alarmas se dispararon en su cabeza. La cabeza dio vuelta y su mujer, parada en la cocina al lado de él, tuvo que sentarse porque las piernas no le servían para sostenerse. Cálmate, flaca, que en el puerto se roban constantemente embarcaciones para fugarse del país, dijo, tratando de controlarse él también. No escucha que dijeron que la nave fue robada a la fuerza. No puede ser la nuestra. Por supuesto que no puede ser la de ellos, por cuanto no fue robada a la fuerza. Cosa que dijo el régimen después. Hacía pocas semanas se habían robado la Polargo 5 para desviarla a los Estados Unidos y los tripulantes habían llegado sin problema. Ya le había hablado del robo de esta Polargo. Poco después la nave fue retornada al régimen cubano por su capitán, quien alegó que había sido desviada a la Florida por la fuerza. Jorge recuerda que a mediodía llegaron a su casa 2 autos de la seguridad del Estado con militares de alto rango. De la puerta trasera salió su hija mayor, María Victoria García Suárez. María Victoria lucía como si un motor se la hubiese tragado y escupido. Afirma Jorge, tenía el pelo impregnado en grasa negra industrial, la ropa destrozada y llena de moretones por todo el cuerpo. El militar les comunicó que un número indeterminado de su familia había aparecido en el trágico accidente, que no fue un accidente. Yo pensé que el mundo se me acababa, recuerda Jorge en una conversación que tuvo después en Miami, y gracias a Dios este hombre pudo salir de Cuba y donde vive actualmente. Los militares abandonaron inmediatamente la casa y ahí empezó el gran calvario, recuerda Jorge. Jorge, aún estando en shock y sin tiempo para poder procesar los hechos, le pregunta a María Victoria, ¿dónde está Joel? María Victoria responde, no papá, no, está muerto. ¿Dónde está Juan Mario? No papá, está muerto. ¿Dónde está Eddie? No papá, está muerto. ¿Dónde está Estrella? No papá, está muerta. Todos están muertos papá. Nos hundieron, son unos asesinos, respondió María Victoria y se echó a llorar. De 17 miembros de la familia de García que intentaron salir de Cuba ese día, sobrevivieron solo 3.
su hija y 2 sobrinos, hijos de Ramel, hermano de García. En total, 41 cubanos murieron aquel día, 10 de ellos menores de edad. 10 de ellos menores de edad. Entren a YouTube y miren la carita y el rostro de todos estos niños. Niñas y niños hasta de 3 años. El gobierno cubano inmediatamente, para sacarse la responsabilidad de encima, acusa a esta gente de piratas. Yo no le voy a leer lo que dice esto, porque esto ya sabemos lo que dice. El Granma, que es el periódico con el cual los cubanos se limpian las nalgas, es el periódico oficial del Partido Comunista de Cuba, pero como en Cuba no hay papel higiénico, los cubanos usan todos estos periódicos para limpiarse las nalgas porque no hay papel higiénico. El Granma dijo: había zozobrado el remolcador robado por elementos antisociales y que salieron con vida 31 personas, 20 hombres, 5 mujeres y 6 menores de edad, existiendo un número indeterminado de desaparecidos. La prensa oficial calificó lo ocurrido como un irresponsable hecho de piratería promovido por elementos más reaccionarios de Miami. Los cubanos que se querían ir de Cuba no vivían en Miami, vivían en La Habana, en Cuba, La Habana. Otro periódico más, que se llama Tribuna de La Habana, informó que el naufragio fue el resultado de un lamentable accidente al producirse una colisión. Se dijo además que el remolcador robado tenía una avería por donde entraba el agua. Años después, el entonces presidente de cubano Fidel Castro habló de los hechos con el periodista Ignacio Ramonet en su libro Biografía a 2 voces. Castro contó que los remolcadores que persiguieron al 13 Mason iban tripulados por trabajadores del puerto y que lo hicieron por su cuenta sin comunicarse con nadie. Esta es la mentira más diabólica, porque este tipo siempre fue un diabólico, un mentalista, pero un mentalista malo. Nunca se echaba la responsabilidad, siempre le cargaba la responsabilidad a los demás. Yo no les voy a contar lo que dijo, que ya está muerto ya. En 1995, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA abrió un caso por las denuncias recibidas por parte de sobrevivientes de la tragedia y grupos de derechos humanos. El gobierno de Cuba remitió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos copia de la intervención de Fidel Castro ante los medios de comunicación cubanos el 5 de agosto de 1994, en la que se refiere al caso, diciendo que no, que fue un accidente, que la responsabilidad era de la gente que se quería escapar de la prisión. Al día de hoy, los familiares aseguran que los cuerpos de los ahogados nunca les fueron entregados. Jamás se publicó en Cuba ninguna investigación independiente sobre el hundimiento del 13 de marzo. Y aunque Fidel Castro admitió públicamente que los autores de la tragedia no tenían ni órdenes ni jurisdicción para sus acciones, jamás ha respondido ante la justicia. ¿Por qué? Porque quien dio la orden de hundir ese remolcador fue exactamente Fidel Castro. Como quien dio la orden para destruir la embarcación que salía de Río Canima fue Fidel Castro. En Cuba, dar una orden de este tipo solamente podía salir de Fidel Castro o de su hermano. Esto fue una tragedia que sí tuvo consecuencias, porque muchas personas, yo conocí a una persona que vivía en un barrio en La Habana que se llama San Agustín, que fue sobreviviente de esta masacre y con la cual tuve oportunidad de hablar. Después, gracias a Dios, pudo salir del país. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. Esto fue una masacre espantosa, espantosa.
les presentaron a la gente que se encontraban en los polacos, a los niños, para que no dispararan agua. E incluso continuaron disparando agua, provocando la muerte de niños, de mujeres, de hombres y de ancianos. Así, amigos, así desgraciadamente ha sido todo el tiempo. Por medio de la violencia, por medio de la sangre, violando todas las consideraciones humanas, violando todos los derechos humanos. Todos. Masacre por masacre. Ha sido así. Les doy las gracias, amigos, por seguirme. Si usted está interesado, porque voy a seguir subiendo videos que narran cosas muy tristes de lo que ha sucedido en Cuba durante estos 66 años. Les doy las gracias por seguirme, y si usted está interesado en seguir estos videos que voy subiendo, bueno, suscríbase, dé un like para que estos videos el mundo los pueda ver y puedan conocer la crueldad bajo la cual ha vivido el pueblo de Cuba durante muchos años. Un abrazo a todos y Dios los bendiga.